Leamos juiciosamente lo que del capítulo 20 del Evangelio de Juan llevamos. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Esto me llamó mucho la atención porque recordemos que uno de nuestros historiadores invitados, MacGregor, nos hace caer en cuenta de que no era que los lienzos estuviesen doblados como alguien que los organizó y el sudario también dobladito allí. No, es que el cuerpo espiritual del Señor, el glorioso con el cual resucita, simplemente deja los trapitos allí puestos. El sudario con la forma de su cabeza y los lienzos simplemente no tuvieron a dónde más adherirse o cuerpo al cual adherirse, porque recordemos pues algunas de las propiedades que ya hemos visto en otras ocasiones que tiene ese cuerpo en el cual se resucita. Además, mira que el Señor Jesús no necesitó quien le ayudara para librarse de esos lienzos y de ese sudario, como sí lo necesitó en este mismo Evangelio Lázaro en el momento en que fue resucitado, porque recuerden que cuando resucita, después de quitar la piedra, él sale dando tumbitos, brinquitos, y el Señor Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir, porque obviamente el cuerpo en el que resucitó Lázaro no fue el cuerpo glorioso, el cuerpo de la resurrección como tal, sino que fue un milagro sobre el mismo cuerpo que habían sepultado. Entonces ahí la gran diferencia. Dios bendiga a este escritor MacGregor, que lo hace caer en cuenta a uno que por andar de afán pasaba por estos pasajes sin ninguna paciencia u observación delicada. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Qué maravilla la lección que nos deja Juan. Hay que creer. Solo con ver los lienzos y el sudario se dio cuenta, la resurrección se dio como Él nos lo había dicho. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni.
que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Seamos curiosos, miremos por ejemplo hay una propiedad de ese cuerpo resucitado. Las puertas estaban cerradas y sin embargo el Señor Jesús entró. ¿Por qué? Porque ya no hay limitación en cuanto a obstáculos para el desplazamiento en ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo resucitado. Así como también vimos y observamos que la piedra del sepulcro, al iniciar este capítulo, María la encontró movida. No era para que el Señor saliese, porque la piedra se lo impedía, como ocurría así en el caso de Lázaro. No, era para que María y los discípulos pudieran observar lo que había ocurrido dentro del sepulcro. Paz a vosotros. Entonces habíamos platicado un poquito de esto. Esta es la paz del resucitado, que no está negando el cruel camino que tuvo que afrontar en la cruz del Calvario. No, está hablando de la victoria sobre todos esos hechos difíciles y aciagos que muchas veces nosotros también vamos a tener en nuestra vida temporal. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, en un sistema que es enemigo de todos aquellos y aquellas que hemos nacido de nuevo. Entonces, este paz a vosotros nos está recordando que hay solidez en las palabras de nuestro buen Dios. Aquí estamos hablando del Señor Jesús, que no solamente dijo soy el camino, sino que nos marcó el camino. Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. También observamos que esas heridas son testigos en sí mismas de la victoria lograda y garantizada en Cristo Jesús, para Él mismo y para todos los que en Él creemos. Estas heridas que el Señor Jesús está mostrando, sus manos y su costado, son muestras de que su muerte fue real, pero a la vez constituyen la muestra de que su resurrección también lo ha sido. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor, llenos de gozo. En un momentico la tristeza voló. Ese gozo no alcanzo a imaginarme cómo Juan lo logró representar en palabras o expresarlo, porque deben estar pletóricos estos discípulos. Recordemos que de todas formas esto es normal para Dios. Es su esfera, nada para Él es imposible, pero sí lo puede a uno llevar a una admiración completa de lo que nos ha sido ofrecido en Cristo Jesús. Entonces se regocijaron viendo al Señor, porque Él es el único que debe ser el motivo para obnubilarnos, ante quien debemos postrarnos, a quien debemos adorar. Única y exclusivamente el Señor Jesús debe ser la causa y el motivo de nuestro gozo. Sin embargo, Jesús necesita aterrizarlos y les dice otra vez: paz a vosotros. Sí, es doloroso haber muerto, me consta, está diciendo el Señor Jesús, pero es glorioso haber resucitado. Entonces aquí lo extraordinario es que me están viendo y yo he venido a verlos, pero no podemos quedarnos aquí en esto. Esta paz a vosotros que les estoy entregando y recordando es la que van a necesitar para lo que viene, porque el reino
está en eterno movimiento. El Señor Jesús no deja de sorprendernos. Y entonces agrega diciendo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Es decir, en Cristo Jesús hemos recibido ejemplo de obediencia al Padre. En todo lo que el Padre comisiona al Señor Jesús, Él le ha obedecido. Y lo grandioso acá es que aún resucitado, el Señor Jesús sigue cumpliendo la voluntad del Padre. No fue pues como algo de lo que, me liberé de la voluntad del Padre. No, aquí nos muestra el agrado por hacer la voluntad del Padre. Entonces la resurrección no liberó al Señor Jesús de la voluntad del Padre. No, lo ciñó más a ella, lo afirmó a ella. Lo cual nos lleva a concluir que no hay nada mejor que la voluntad del Padre para sus hijos. Gloria a Dios. Entonces, en este envío, el Señor Jesús nos está mostrando una constante eterna para Él como Cristo, y ahora nos entrega un gran legado que es el mismo envío que Él tuvo de parte del Padre, ahora nos lo está asignando. Entonces, lo que nuestro buen Señor Jesús, que es Dios, nos está diciendo por la revelación del Espíritu Santo, que es Dios a través de estas palabras de Juan, es que la voluntad del Padre y la del Señor Jesús son la misma. No es que el Señor Jesús tenga una voluntad y el Padre otra y el Espíritu Santo otra, son la misma en unidad. Así que la obediencia que el Señor Jesús ha mostrado y manifestado y cumplido, perfecciona en su misión lo que Él ha venido a hacer, pero también nos recuerda que nos perfecciona a nosotros en cuanto a sujeción, porque lo que cuenta para el Padre es nuestra sumisión voluntaria a su voluntad, como el Señor Jesús nos ha enseñado. Porque además recordemos que no estamos riñendo contra una voluntad que no sea lesiva o gravosa. No, la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, y eso es lo que el Señor Jesús nos ha demostrado. Entonces, al encarnarse, el Señor Jesús toma cuerpo, y tomado ese cuerpo lo ha presentado como sacrificio vivo y agradable al Padre. Y lo que ahora está diciendo es, en este cuerpo glorioso, en este cuerpo espiritual, quiero también hacer lo mismo, porque ahora en mi cuerpo glorioso sigo llevando a cabo la dirección del Padre, y de esa forma es que vengo a ratificarles que ahora los comisiono a ustedes, que son mis discípulos. Entonces, este envío es referido a los discípulos, para que entiendan que nuestra actividad, o que entendamos que nuestra actividad como iglesia, como cuerpo de Cristo, es hacer lo mismo que Él nos ha enseñado. Entonces, no es que después de la resurrección el Señor Jesús venga y se aparezca a los discípulos diciendo, hay una actualización en cuanto a la voluntad del Padre, hay algo que añadirle. No, no es algo nuevo lo que les vengo a comunicar, es lo mismo. Ahora que he realizado la voluntad del Padre, vengo a decirles que el gozo de un hijo de Dios es seguir haciendo la voluntad del Padre por la eternidad. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y entonces hace algo magistral el Señor. Y habiendo dicho esto, el Señor sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese soplo maravilloso de parte del Señor sobre aquellos mínimo 10 que estaban allí, en un momento íntimo y exclusivo, se la gozaron toditica. Fue algo especial para esos testigos allí reunidos. Y les dice, recibid, porque les está garantizando con ello la capacitación para poder llevar a cabo la comisión que les acaba de entregar, porque Él les acaba de decir, así como el Padre me envió, así también yo os envío. Entonces, nos está diciendo, el envío que les acabo de dar en sus propias fuerzas no sería posible llevarlo a cabo. Por eso, sopla sobre ellos
y reciben al Dios Espíritu Santo, porque es que la persona misma del Espíritu Santo, que es Dios, es la que les es entregada. Al fin y al cabo, eso fue lo que el Señor Jesús también había prometido. Recuerden que ya dijo, les conviene que yo me vaya, porque así podré enviarles el Consolador, al Espíritu Santo. Hombre, qué cosas tan maravillosas las de Dios. Y aclara y profundiza. Pues el Señor Jesús no se levantó de entre los muertos para salir de vacaciones, fíjese y verá. Él viene e inmediatamente sigue donde había dejado la enseñanza y la instrucción a sus discípulos. Y aquí va todavía más al fondo. Miren qué comisión tan tremenda. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hombre, es que nos está diciendo que el perdón de pecados está garantizado para aquellos que reciban la predicación del Evangelio del Reino que nos ha sido comisionado. Y cuando dice, y a los que les retuviereis les son retenidos, me está recordando indefectiblemente que sin redención el ser humano se queda sin perdón de pecados. Es decir, aquellos que no reciban nuestra predicación entregada en nuestras manos gracias a la comisión que el Señor acaba de entregarnos, entonces se perderán. Muchas personas y muchas corrientes han hecho de esto un laberinto, de este versículo 23. Entonces leen, a quien remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuviereis, les son retenidos. Pero así como el Señor en el versículo anterior sopló para que recibiesen el Espíritu Santo, o sea, la capacidad de poder comprender lo del reino, sobre ese mismo parámetro es que les está entregando ahora la remisión y la retención de pecados. Entonces, una vez plenos del Espíritu Santo, no solamente ellos, sino ahora nosotros podemos entender lo sencillo que es este versículo 23. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes les retuviereis, les son retenidos. Entonces, el perdón de pecados será para aquellos que reciban la predicación del Evangelio del Reino, y la retención de pecados indefectiblemente será para aquellos que no reciban la redención que viene a través de la predicación del Evangelio del Reino. Sencillo, pero poderoso. Juan hace un alto y nos pasa a narrar algo acerca de un discípulo ausente, llamado Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La ausencia de Tomás en esta reunión no es explicada acá, así que no especulemos. Puede que haya salido, puede que no haya estado, puede que está allá. En fin, no especulemos. Simplemente Juan nos dice que no estaba con ellos. Tomás significa gemelo, Dídimo. Debe haber tenido un hermanito también. Sin embargo, Jesús se le aparece a los 10 que sí estaban reunidos y no al que estaba aislado. Interesante. A veces es mejor 10 temerosos juntos que un desanimado aislado. Interesante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pues sí, obviamente llegó, mírenlo, ahí llegó, en el versículo 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Además, recordemos que estaban llenos del Espíritu Santo porque el Señor Jesús sopló sobre ellos. Y lo habían visto, o sea que el informe visual además fue contundente. Les mostró las heridas como ya vimos. Tomás, que no estaba, llega y se lanza este discurso. Le pido que no juzgue, porque si nos hacemos un zoom, cada uno seguramente en algunos aspectos de la fe, habremos obrado igual o peor que él. Él les dijo, ojo pues, si no viere en sus manos la señal de los clavos, 1,
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. 2. Y metiere mi mano en su costado. 3. No creeré. 4. Contundente en su declaración. Tomás, en esta confesión que está haciendo, lo que realmente está es pidiendo a gritos creer, solo que no se le ha dado. Cuando él dice, si no viere, lo que está diciendo es, quiero ver como ustedes. Y metiere mi dedo es, quiero palpar a mi Jesús. Y metiere mi mano es, quiero verificar. Es más, entendamos, así como nos metimos en la piel de María, hagámoslo por favor ahora en la de Tomás. La decepción que había en el corazón de Tomás, que le provocó el Jesús muerto, lo había dejado en una situación en que cualquier posibilidad de fe en este momento para él era imposible. Todo para Tomás en este momento era imposible. Entonces, la decepción acerca de la muerte de Jesús había copado por completo cualquier espacio para el Jesús resucitado. En pocas palabras diríamos hoy en día, de Tomás se saca aquella frase de ver para creer. La situación de muchos discípulos durante todas las edades. Si no veo, no creo. De ese triste lugar nos quiere sacar el Señor. O sea, lo que Tomás está diciendo es, no creeré es, nunca más creeré. Por haber creído es que me pasó todo esto. Es lo que está diciendo Tomás. El creyente limitado que no ve más allá de lo que ven sus ojos naturales, es un creyente que sufre mucho, es un creyente que hace además sufrir mucho, es un creyente que dice lo que no debe decir, es un creyente que necesita creer porque el letrero de creyente no le sirve hasta que realmente lo tenga grabado por dentro, en su espíritu mismo. No creeré, la aseveración de un niño malcriado. Porque ¿quién es el más perjudicado con este no creeré? ¿Quién es el que más se perjudica con no creer en el Señor Jesús? El Señor Jesús. El Señor Jesús va a ser perjudicado. El Padre Celestial va a ser perjudicado. El Espíritu Santo va a ser perjudicado. Los que creemos vamos a ser perjudicados. No, el que no cree es el que va a ser más perjudicado. Gracias a Dios, Dios es Dios. Porque seamos sinceros, amigos. Ante un discípulo así, supuestamente los otros que sí creemos, lo que queremos es rápidamente dejarlo fuera del lote para que no nos llene con sus confesiones negativas, ¿cierto? Pues no ocurre así con el Señor. El Señor Jesús prometió que ninguno se iba a perder y ninguno se va a perder. Miren pues qué cátedra la que el Señor Jesús nos va a entregar acá. 8 días después, porque lo dejó penando 8 días, porque además recordemos que el Señor Jesús ha vuelto a su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. ¿No sabría acaso el Señor Jesús, que todo lo sabe, que Tomás iba a reaccionar de esa manera? De la misma manera como supo que Pedro lo iba a negar. Es que aquí no tenemos, pues es que pongámonos a ver que no todos tenemos ropa para la fiesta. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. ¿Qué no pensaría Tomás en esos 8 días? ¿Qué no diría Tomás en esos 8 días? Si eso dijo solo arrancando, imagínense los 8 días después. Y pensemos, ¿y los otros cómo lo habrán tratado? En fin, yo no sé, pero el caso es que 8 días después están juntos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Llegó Jesús. Definitivamente Él, el Señor Jesús que es Dios, no quiere que nadie se pierda. Las puertas aún estaban cerradas, como en aquella primera ocasión. Aún había temor en los discípulos.
Pero él le hace una escena exactamente igual a Tomás. Viene a consolidar al incrédulo y a perfeccionar a los que ya lo habían visto. En medio de ellos, como al principio, y les dijo: paz a vosotros, como hace 8 días. Él no dijo: paz a todos los que sí creyeron, pero menos a Tomás que no creyó. Haríamos eso muchos de nosotros. Claro, pero es que gracias a Dios, nosotros no somos Dios. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, qué susto, ¿sí o no? Porque imagínense, los otros discípulos que estarían pensando: uy, lo va a estripar, ¿cierto? Algo así por el estilo. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Uy, no. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás, ¿te imaginas? Cuando le dice: pon aquí tu dedo, tóqueme pues. Y mira mis manos, verifica, tranquilo, estoy acá para eso. Y acerca tu mano, pálpame, tal vez con introducir tu dedo no sea suficiente. Te entiendo, conozco la naturaleza humana. Es más, y métala. Lo que en otras palabras mi Señor Jesús nos está diciendo es: con tal de que crean lo que sea necesario. Eso es supremamente poderoso. Solo intenta pensar que, aunque Tomás no lo va a hacer, el Señor Jesús estaba dispuesto a que le introdujese el dedo en sus heridas y la mano completa. Es que el Señor Jesús sabe todo lo que Tomás ha dicho. Tomás ahora entonces se ve enfrentado a la realidad: o creer o no creer, porque el Señor Jesús le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Una mejor traducción de no seas incrédulo es: no llegues a ser. Vuelvo y te digo, no hay nada más doloroso, pienso yo, en este caminar de creyentes, un creyente que no crea, un creyente lleno de dudas. Porque es que cuando Jesús le dice: y no seas incrédulo, lo que está diciendo es: ser incrédulo conmigo no es la meta. Esa no es mi universidad, ese no es mi colegio, esa no es mi escuelita. Yo he venido es para que crean, para que sean gentes llenas de fe en mí. A Dios le interesa que no dudemos, pues por nuestro propio bien. Imagínate uno con incredulidad acercarse al libro de Apocalipsis. Uno con dudas acercarse al libro de Apocalipsis. Uno sin fe acercarse al libro de Apocalipsis. El mismo día a día se vuelve tortuoso. Un creyente que todos los días se levante como Job, después de haber orado y haber pedido protección para su familia, pensar: ¿y si no me los protege? Y haber pedido provisión y pensar: ¿y si me deja morir de hambre? Y haber pedido seguridad para sus posesiones y pensar: y si Dios no, y si, mejor dicho, y de haber pedido salud y decir: y si me enfermo. Tanto, se sufre, tiene que ser un sufrimiento tremendo porque estás dubitante completamente. Por eso el Señor Jesús hoy nos dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿saben qué hace Tomás? Lo que hace todo buen hombre o mujer de fe: rendirse. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Notemos que el Señor ha hablado como si hubiese estado presente cuando Tomás hizo sus demandas de incredulidad.
Este detalle fue más que suficiente para rendir la incredulidad de Tomás. ¡Qué glorioso es el Señor Jesús! Usa nuestros propios errores para rendirnos a sus pies. Señor mío y Dios mío. En otras palabras, lo que Tomás está diciendo es: tú eres Dios, Jesús, tú sí eres Dios. He estado luchando con esto todos estos meses que te he estado siguiendo en si eras o no eras, pero hoy sé que es. Gloria a Dios, por fin Tomás ha creído. ¿Y qué ha creído? Lo que debe creer, que Jesús es Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Pero el Señor Jesús aprovecha para dejar una lección a todas las siguientes generaciones. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pensemos que es que algunas personas funcionan así. Gloria a Dios por su misericordia. Tomás, porque me has visto, creíste. Pero Jesús no los rechaza. Jesús no descarta a Tomás, lo convence. Él quiere derribar la orden de los tomasinos y hacerlos creyentes. Y vuelvo y hago el énfasis. Note, el tomasino sufre mucho, sufre demasiado. Y perdónenme que se los diga, y sin necesidad. La orden de los tomasinos creen por lo que Jesús hace, no por lo que Jesús es. Se pierden entonces una gran bienaventuranza, y esta es la que el Señor Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Y mira lo que dice a continuación: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados es dichosos, gozosos, pletóricos, plenos. Los que no vieron y creyeron. Entonces me está recordando otra orden, y es aquellos que funcionamos así, caminando por fe y no por vista. No necesitamos ver para creer. Y permítame decírselos, los que sin ver creemos, sufrimos menos, funcionamos mejor, entendemos que la fe es la clave. Hermano, hermana, amigo y amiga, usted que entró a soperiar esta prédica, sufrimos menos, es un relax responsable, porque créanme, estar en manos de Dios y no creer es un acto de irresponsabilidad. Entonces, mientras unos creen por lo que Jesús hace, como Tomás, otros creen o creemos por lo que Jesús es. Y entonces nos ganamos esta bienaventuranza. Mire que las bienaventuranzas no son las únicas del capítulo 5 de Mateo, ni las 7 que hay allá en Apocalipsis. Aquí hay otra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¡Hurra! Esa es una, me la quiero ganar, lo invito a que me siga. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces Juan nos dice, el evangelista: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Después de ese corrientazo tan tremendo que nos acaba de dar Juan, hablándonos acerca de la experiencia de Tomás, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo el Señor Jesús, y muchas otras, porque es que son interminables de enumerar, en presencia de los discípulos, porque era necesario hacerlos testigos, y que no están en este libro, no porque el Señor no las haya hecho, sino que Juan no las colocó, no le daba el espacio. Pero estas, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, estas que sí he enumerado, estas que he escrito, cuéntelas si quiere, vuélvase a leer el Evangelio.
me dicen el para qué de haberlas escrito. El para qué es la única razón de haberlas colocado. Y aquí viene, para que creáis. Ojo, no en los milagros del Señor que los hizo, no en los prodigios del Señor que los hizo, no en las maravillas del Señor que las hizo, sino en el Jesús que las hizo. Por eso dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, Jesús es el Cristo encarnado. El Cristo me está recordando que es el Dios preexistente y que es el Hijo de Dios, el Mesías, que la raza humana estaba esperando. Entonces Juan me recuerda el propósito de las Sagradas Escrituras y específicamente de su Evangelio. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así concluye este capítulo. Y para que creyendo. Es decir, una vez creído todo lo anterior que se ha narrado acerca de Jesús y de Jesús en este Evangelio, me dice que una vez creyendo en el Jesús del Evangelio, que es el Hijo de Dios, el Cristo de Dios, tengáis vida. Me está recordando entonces que es la vida eterna. Resumiéndolo en un versículo, él ya había dicho en el 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está, y tengáis vida. La vida eterna. No estaba hablando de la biológica, estaba hablando de la eterna, de la que trasciende, la que después de la muerte nos atañe a entender. Ahora, esa vida es creyendo ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que no se puede a través de nadie más. Bien dijo en el 17:3, capítulo 17, versículo 3, ¿qué es la vida eterna? Amigo y amiga, que conozcamos a Dios, al Padre, y a Jesucristo, al que el Padre envió. O sea, lo que me está diciendo es que hay una vida eterna que me ha sido dada en Cristo Jesús, porque esa vida eterna me centra en lo que realmente debo hacer, conocer a Dios. Y para eso necesito la eternidad, porque en la temporalidad no alcanzo a agotar lo que es conocer a Dios. Por eso la eternidad me ha sido entregada en Cristo Jesús para agotarla, entregarla e invertirla en conocer al Padre, en conocer al Hijo y en conocer al Espíritu Santo. Es decir, después de la muerte y después en la resurrección, en la eternidad con Él, lo que tenemos es para hacer, conocer a nuestro Dios y también ser conocidos como Él nos ha conocido. A ti, amado Padre, sea toda la gloria. A ti, amado Señor Jesús, sea toda la honra. Y a ti, glorioso Espíritu Santo, sea todo el honor. Por los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Es decir, para la eternidad.